Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y sobre todo, importante, que ayer no se liquidara a nadie, porque la idea que tuvimos ahí, la idea que un movimiento, la idea que bastante liquidador, pero bueno, la idea que por otro lado también hay que tener en cuenta, sí que tuvimos un mechacito, la idea que bastante, una vela bastante grande hacia arriba, luego mechacito o vela roja para abajo, un movimiento, la idea que un poquito, la idea que bastante, bueno, manipulador y, bueno, podríamos considerarlo un movimiento un poquito trampa, pero bueno, pues la idea que por otro lado vinimos a buscar esa zona que teníamos en la zona de resistencia del gráfico de 4 horas, de un canal que teníamos en gráfico de 4 horas y por otro lado también vinimos a buscar la zona de resistencia que teníamos en gráfico diario. Por eso no deja de ser que ya volvería a buscar esa zona un movimiento totalmente liquidador. La verdad que espero que a nadie se lo hayan llevado por delante y hayan aprovechado pues el movimiento dentro del riesgo que tenía. Que la verdad que aquí, pues la verdad que se cepillaron a muchísima gente con ese movimiento que tuvimos sobre entre las 3 de la tarde en hora española y las 4 de la tarde. Y bueno, el caso es que la idea que hemos tenido, la idea que una serie de subiditas interesantes, nada que objetar, ya estuvimos comentando en el último vídeo, teníamos una confirmación alcista, ahora vamos a echarle un vistacito a la dominación del USDT, como siempre, a ver qué novedades tenemos, y bueno, el caso es que tenemos Bitcoin en 67.685 dólares, en el último vídeo creo que estábamos por la zona de los 65.000 $700, por la idea que hemos tenido, la idea que una serie de subiditas, la idea que bastante interesante. No nos hemos ido to the moon, pero hemos tenido la idea que una subidita debido a esa serie de confirmaciones de los indicadores que utilizamos en el canal. Y bueno, vamos a ir viendo las diferentes temporalidades. Hoy vamos a echarle un vistacito a la dominación del USDT. La dominación del USDT hace justo lo contrario que hace el mundo cripto, en sí Bitcoin, que es, digamos, la cripto. Bitcoin es lo que solemos analizar principalmente, excepto puntualmente que analizamos alguna cosita por ahí esporádicamente, pero lo habitual es que analicemos siempre Bitcoin. Y bueno, el caso es que aquí en la dominación del USDT, en gráfico semanal, tenemos esta zona de soporte que no la tenemos aquí dibujada de ahora, la idea que hace bastante tiempo, que bueno, si tiráramos una resistencia por aquí, forman una cuña o canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo. Pues en gráfico semanal muy importante. La idea que esto es un ahora o nunca, la idea que estamos muy cerca, la idea que muy cerca por indicadores, estamos lo más cerca desde el mes situándonos en tiempos marzo, desde el mes de marzo, mes de abril, pues estamos lo más cerca posible de irnos to the moon. Como siempre, vamos a estar atentos a esa serie de indicadores. Y bueno, aquí tenemos una zona de soporte importante a batir, que de momento, bueno, cada vez que hemos venido a buscar esta zona de soporte, verdad que has venido a rechazarla. También hay que tener en cuenta los indicadores, pues en gráfico semanal, como le estuvimos echando un vistacito en el último vídeo, por allá que estamos lo más cerquita, seguimos estando arrastrando ese retroceso bajista, hablando ya por Bitcoin, pero estamos más cerquita de tener un impulso alcista en Bitcoin en gráfico semanal. De momento, repito, insisto, de momento todavía no tenemos esa confirmación, a pesar de que estamos lo más cerca posible de tener una subidita interesante en el precio. De momento, como dije en el último vídeo, yo tengo la fea costumbre que hasta que no tengo una confirmación, pues no voy a dar un movimiento por hecho, porque siempre pueden haber giros dramáticos de los acontecimientos, como siempre. Y bueno, la idea que estamos muy cerquita de romper esta zona de soporte, tiempo al tiempo. Vamos a hacer aquí un pequeño cálculo en caso de tampoco tomarlo aquí a ciencia exacta. Como siempre, el precio se va a mover con sus impulsos y retrocesos, cosa que todos ustedes ya saben cómo se mueve el precio. Y bueno, aquí en caso de tener aquí, a ver si puedo poner esto más o menos decentemente. Vamos a ver si puedo hacer el cálculo más o menos. Pues la zona de soporte la tendríamos, pues en caso de venir a buscar las próximas semanas esta zona de soporte, pues sería una subidita más o menos, zona de soporte histórica que nunca a lo largo de la historia de la dominación hemos roto, pues sería una subida más o menos, tampoco tomar la dólar exacto, con ruptura inclusive, también puede haber una pequeña ruptura. Pues sería la zona, sería más o menos una subidita bueno, una caída de la dominación hasta el 18,75. Y bueno, si nos vamos al gráfico semanal, a ver, este sería gráfico diario, no, esto sería el semanal. Vamos a ver, vamos a hacer aquí un pequeño cálculo, todavía no tomarlo, digamos, como que vaya a suceder ya de ya, así que como he comentado, estamos más cerca que nunca
de poder tener una subidita, la idea que bastante interesante del tan ansiado, entre comillas, to the moon, a pesar de que todavía no tenemos una confirmación en el semanal. Y bueno, situándonos en el precio que estamos, voy a ver si puedo bajar esto un poquito, porque si no me va a faltar aquí pantalla, pues sería un 18 y pico que hemos calculado, o más o menos desde el precio que estamos. Tampoco tomarlo a dólar exacto, esto no va a ser de un día para otro, como siempre con sus impulsos y retrocesos, pues estaríamos más o menos haciendo un cálculo desde el precio donde estamos. Esto siempre está a expensas de variaciones, como siempre, con sus retrocesos por estas zonas de soporte que tenemos por aquí abajo, pero bueno, sería más o menos en caso de llegar a esa zona de soporte, sería una zona de soporte, la dominación del SDT, pues más o menos aquí tenéis el cálculo, sería una subidita hasta la zona de los 80.000 dólares. Y ya que estamos aquí en Bitcoin, aquí, pues como he comentado, aquí estamos lo más cerquita posible de irnos to the moon. Pero de momento, como ya comenté en el último vídeo, en el gráfico semanal, de momento seguimos arrastrando, a pesar de que hemos tenido una subidita, ya que bastante interesante, la idea que yo estoy bastante contento. Pues la idea que de momento seguimos arrastrando un retroceso bajista, pero también hay que fijarse aquí en el oscilador asombroso. Pues aquí la idea que las próximas semanas, esta semana sería apurar mucho, pero bueno, en las próximas semanas la idea que nos queda muy poquito tiempo para que Bitcoin decida si nos vamos a tomar por saco, eso también hay que tenerlo en cuenta, o que nos vayamos to the moon. De momento no tenemos esa confirmación. Si rompemos punto cero, importante romper punto cero, y bueno, si tenemos una confirmación de 90 grados o menos, impulso alcista, al menos a la zona de máximos, las zonas cercanas a la zona de los 74.000 dólares, debería de subir el precio con un impulso alcista en Bitcoin en un gráfico semanal, que no es lo mismo que si tuviéramos de tener un impulso alcista en un gráfico de una hora. Estamos hablando con un gráfico la idea que una mayor temporalidad. En las próximas semanas iremos viendo. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos, a volver con la dominación del USDT. La dominación del USDT, aquí los indicadores, lo que más me interesa, la dominación del USDT, tenemos una confirmación de 90 grados o menos de retroceso bajista. De momento la dominación del USDT, seguimos siendo alcistas, recuerdo, de momento seguimos siendo alcistas. De momento, mientras en gráfico semanal estemos por encima del punto cero, todavía puede haber una serie de giros dramáticos de los acontecimientos, a pesar de que ahora es el momento que Bitcoin tiene para, en el caso de Bitcoin, de tener, es el momento perfecto y mejor para tener una subida más que interesante en el precio. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos para tener una subida más que interesante en el precio? Ya, digamos, ya que estamos aquí en la dominación del SDT, lo que necesitamos aquí en las próximas semanas, romper punto cero, confirmación de 90 grados o menos, cogiendo fuerza, y ya aquí estaríamos ante un impulso bajista en la dominación del SDT, con lo cual nos llevaría a tener ese tan ansiado impulso alcista, lo que sería en gráfico semanal. Y ahí sí que podíamos hablar de que la idea que podíamos romper zonas de máximos, esa zona cercana de los 74.000 dólares, y venir a buscar incluso la zona de los 80.000, un poquito por encima de los 80.000, relacionado con el cálculo que hemos hecho, con esta zona de soporte, ya que estamos aquí en la zona, estamos en el gráfico semanal, en la dominación del SET. Pues aquí, si se fijan, a lo largo de la historia de la dominación del SET, por la idea que, bueno, si retrocediéramos un poquito más atrás, a lo largo de la historia de la dominación del SET, nunca ha roto. Sería la idea que sería algo histórico el romper esta zona de soporte. La idea que me extrañaría bastante. Oye, yo por mí perfecto, nos vamos a 150.000, 200.000 dólares. Yo la idea que, bueno, para mí sería, bueno, la idea que sería una locura, vamos, sería algo fantástico, maravilloso. Pues de momento, pues si tenemos una subidita, tenemos una confirmación bajista, con fuerza bajista, en la dominación de los ET, pues esta sería la ruptura de esta zona de soporte que ya vamos visitando y rechazando desde el mes de abril, más o menos por ahí. Pues de romper esta zona de soporte, llegar a esta zona de soporte que tendríamos aquí abajo, la subidita podría ser más o menos sobre esas, en torno más o menos a ese precio, más o menos. Tampoco tomarlo a dólar exacto. Y repito, insisto, de momento no tenemos confirmación. Como siempre, el precio se va a mover con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, vamos a ir al gráfico diario. Gráfico diario, aquí ningún secreto, no hace falta ser ningún ingeniero del trading. Hemos tenido confirmación de 90 grados o menos, confirmación alcista en gráfico diario. Todo dependerá de esa reacción del gráfico semanal, ya hablando por Bitcoin. Pues en gráfico semanal todo dependerá de que todo siga tal y como está, como siempre, que nos ayude este gráfico diario, que siga cogiendo fuerza. De momento tenemos confirmación alcista, o sea que de momento en gráfico diario
pues seguimos siendo alcistas. Tenemos una DX en 15,98, en el 15,98 puntos, o sea que todavía nos puede quedar cierto recorrido, pero importante, como siempre suelo recordar, que la fuerza acompañe, porque si la fuerza no acompaña, difícilmente vamos a venir a buscar las zonas aquellas cercanas a la zona de los 74.000 dólares, que estuvimos más o menos, creo que era el mes de marzo, que llegábamos a esas zonas. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí con los indicadores, el BBWP, el gráfico de volatilidad. Pues bueno, hemos superado esta zona del 50%, la zona está importante que siempre suelo comentar, el gráfico de volatilidad muy importante, estamos rompiendo esta zona del 50%, de ahí que hayamos tenido ya que una serie de subiditas más que interesantes. Bueno, de momento aquí le puede quedar cierto recorrido, de momento, estamos en el 54,76%, el precio como siempre se va a ir moviendo, como siempre, con sus impulsos y retrocesos. Que nadie se asuste de momento hasta que nadie diga lo contrario, de que podamos tener algún retroceso de 3, 4, 5.000 dólares. Sería algo perfectamente normal, no sería para abandonar el barco. Y bueno, aquí en el Concorde, pues la media móvil dentro del área de volumen, no es que estemos dentro del área de volumen desde hace poquito, estamos desde el lunes, bueno, desde hace, sí, la verdad que relativamente poco, desde el lunes 14, más o menos un poquito antes, pues la media móvil dentro del área de volumen, que es el primero que te indica que podemos tener una serie de subiditas en el precio, que es lo que hemos tenido, con una serie de confirmaciones, confirmación aquí en el Concorde, gráfico de volatilidad por encima del 50%, y confirmación alcista, por último, ADX oscilador, y de ahí que el precio esté subiendo, como siempre, con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí, vamos a ir a la gráfica, en gráfico diario, continuamos con Bitcoin en gráfico diario. Y bueno, el caso es que hemos estado muy cerquita, la idea que prácticamente raspando esta zona de resistencia, la zona de resistencia que venía a caer más o menos sobre la zona de los 68.643 dólares, hemos llegado a subir hasta la zona más o menos la zona de los 68.465 dólares, precios de spot de la plataforma de Binance, de referencia en Binance. Bueno, la idea que hemos estado muy cerquita a esta zona de resistencia. Ya la siguiente, pues tampoco sé que hay algunas por en medio, pero la siguiente, pues la idea que tampoco hace falta ser ningún ingeniero. Bueno, aquí si nos guiamos por el indicador de soportes y resistencias que tengo aquí, pues sería más o menos la zona de los 70.000. La siguiente zona que tendríamos aquí sería la zona de los 71.000 dólares. Ya aquí en estas zonas, pues iríamos viendo a ver cómo tenemos la situación. Y aquí tal vez, pues seguramente en Bitcoin, pues sí que tendríamos ahí una confirmación o un pequeño intento de confirmación en el gráfico de volatilidad y por supuesto en ADX y oscilador. Iremos viendo los próximos días. Y bueno, zonas de retroceso, por allá que las tenéis muy facilitas. Más o menos por aquí podemos tener una. Si nos situamos aquí en una zona muy cercana, sería la zona de los 66.692 dólares. Vamos, más o menos unos 1.000 dólares por debajo donde estamos. La idea que sería una minutez. La siguiente zona estaríamos hablando de la zona de soporte, sería la zona de los 65.000 dólares. Y bueno, luego ya la siguiente zona pues sería la zona de los 63.500. Siguiente zona sería más o menos la zona de los 61.500 dólares. De momento, repito, insisto, de momento bien habéis podido ver lo que hemos visto en los indicadores en gráfico diario. De momento no espero venir a buscar tan siquiera de momento mañana o pasado o dentro de unos días veremos a ver lo que pasa. Siempre puede haber giros dramáticos de los acontecimientos, de ahí que repita, insista muchísimo que estéis atentos a los indicadores, sobre todo en temporalidades más cercanas, pero de momento pues venir a buscar la zona de los 60.000 dólares no hay nada, nunca hay nada imposible, pero de momento con lo que tenemos con lo que tenemos en gráfico diario, por allá que va a estar de momento complicado. En el peor de los casos que podamos tener un retroceso bajista, que bueno, un retroceso bajista, pues la idea que bueno, nos podría llevar a la zona de los 60.000 dólares, pues tal vez en un retroceso bajista, pero más allá de eso, por la idea que tampoco sería para abandonar el barco. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí en gráfico de 4 horas. Y bueno, aquí en gráfico de 4 horas, aquí tenemos una zona de resistencia, la zona de resistencia que tenemos en el gráfico diario. Zona de resistencia que hemos venido incluso a romperla un poquito, pues zona de resistencia que bueno, de momento importante cepillarse esta zona de resistencia, que todo siga tal que así. Bueno, aquí aparte ya he comenzado desde hace tiempo dibujé esta cuña alcista que dice estadísticamente, ¿no?, que al menos deberíamos de tener un retroceso pues hasta la zona de los 60.708 dólares. Sería más o menos esta zona, una zona de retroceso que luego tiene un target que nos manda lo que, bueno, aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero, nos mandan los 52.000 dólares de momento. Sinceramente, con lo que hemos visto en los indicadores, dentro de unas semanas no lo sé, la idea que no lo sé.
Todo dependerá a ver cómo va evolucionando la dominación del SDT, Bitcoin, esa serie de indicadores, como siempre utilizamos en el canal. Pero de momento la idea que venía a buscar la zona de los 52.000 dólares, por la idea que me resulta un poco la idea que de momento un poco lejano. No imposible, pero un poco lejano. Aquí no vamos a dar nunca por sentado nunca vamos a venir a buscar la zona de los 52.000 dólares, porque perfectamente puede haber un giro dramático de los acontecimientos y venirnos a buscar esta zona de abajo, que es la zona de soporte de ese canal bajista que estadísticamente rompe hacia arriba, que hemos visto en el gráfico diario, que por cierto hemos roto. Y bueno, aquí todo dependerá siempre de los indicadores. Esto tiene una estadística, repito, insisto, de momento pues lo más probable con lo que tenemos con sus impulsos y retrocesos, si todo sigue igual, de momento lo más probable es romper hasta incluso por mucha estadística que tengamos aquí de esta cuña alcista, pues lo más probable es incluso mandar a tomar por saco esta cuña alcista que tenemos aquí, que sí que tiene una estadística, que estadísticamente al menos no lleva hasta el soporte, la vamos a seguir respetando, por supuesto, el precio se va a mover con sus impulsos y retrocesos, pero como siempre, el venir a buscar las zonas, incluso la zona de los 60.000 dólares, nos lo tiene que confirmar los indicadores, que para mí es lo más importante, que bueno, que tiene una estadística los patrones, hay que respetarla, pero como siempre tienen que ser validados por los indicadores que utilizamos en el canal. Y bueno, aquí vamos a ver oscilador ADX en gráfico de 4 horas. Y bueno, aquí en gráfico de 4 horas hemos tenido pequeñas intenciones de retroceso bajista, pero bueno, de momento estamos en 47,48 puntos en ADX. La idea que esto ya es una fuerza, la idea que bastante interesante. De momento el oscilador asombroso lo tenemos por encima del punto cero. Aquí en el peor de los casos es que podamos tener un retroceso bajista, pero no para abandonar el barco. Podríamos tener un retroceso de 3, 4, 5 mil dólares. Sería algo totalmente normal. Otra cosa diferente sería que rompiéramos el punto cero. Pues aquí sí que podemos venir a buscar la zona de los 60.000 dólares. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero de momento, a la hora de grabar el vídeo, y miércoles 16 de octubre a las 6:30 de la tarde, casi de la noche, en hora española, de momento técnicamente y aparte confirmación alcista y técnicamente por oscilador seguimos siendo alcistas. Y bueno, vamos a ver el resto de indicadores como lo tenemos. Y bueno, aquí se ha vuelto a girar 90 grados o menos, de ahí que nos hayamos acercado nuevamente durante el día de hoy, incluso superar la zona de los 68.000 dólares. O sea que de momento cogiendo fuerza en 59,13, el 59,13%. La idea que lo tenemos es muy favorable para tener una serie de subiditas en el precio, como siempre calculando esa serie de retrocesos. Y bueno, aquí el Concorde, gráfico de 4 horas, es más cercano de lo que es un gráfico semanal, un gráfico diario. De momento dentro del área de volumen, aquí parece que quiere asomar la patita. En el momento que asome la patita por aquí, tengamos una confirmación tanto en el gráfico de volatilidad como en ADX y oscilador, un retroceso bajista es el primero que te indica que podemos tener una serie de retrocesos un poquito más importantes, porque aquí ya estaríamos saliendo fuera de lo que es el área de volumen. Y bueno, vamos a ir al gráfico de una hora. Aquí en gráfico de una hora ya comenté, bueno, hice aquí una especie de, bueno, la verdad que no es el canal que más me gusta, pero bueno, vamos a quedarnos un poco con los soportes y resistencias y ya veremos en los próximos días si lo rompemos hacia abajo. Y bueno, aquí hemos venido a buscar la zona esta de resistencia que ya dibujábamos en el lunes. Creo que la teníamos más o menos por aquí. Lo único que he hecho ha sido alargarlo un poquito porque ha pasado el tiempo y hay que actualizar esto un poquito. Y bueno, hemos venido continuamente a rechazar esta zona aquí, esta zona de soporte. Bueno, en caso de cargarnos esta zona de soporte, pues aquí lo tenéis muy facilito. Un retroceso pues sería más o menos sobre la zona de los 66.400, muy cerquita del precio en el que estamos. Ahora mismo estamos en 67.575 dólares. Sería una minute y luego ya la siguiente zona, pues más o menos, tampoco tomarlo a dólar exacto, sería la zona de los 65.440 dólares. Y bueno, de romper este canal, pues si nos quedamos por el indicador de soportes y resistencias, pues más o menos estaríamos hablando de la zona de los un poquito por debajo de los 64.000 dólares. Siguiente zona estaríamos hablando de la zona de los 63.000 dólares. Pero para que se produzca este movimiento, repito, insisto, nos haría falta un impulso bajista en gráfico de una hora para que se produzca tal movimiento y a saber si llegaríamos a la zona de los 63.000 dólares. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenemos un patrón fantástico, maravilloso, que dice la estadística, que rompe hacia abajo y ese tipo de cosas. Pero como siempre, repito, insisto, si los indicadores me están diciendo una cosa, pues por mucho que yo me ponga que tiene una estadística o un patrón, pues se puede ir a tomar por saco. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por mucho canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo, como siempre tiene que ser validado por esa serie de indicadores que bueno, que podemos romper hacia abajo, por supuesto, pero lo tiene que validar primero los indicadores que utilizamos esa serie de indicadores por algo, porque nos dan cierto adelanto.
Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí, oscilador y ADX. Bueno, de momento seguimos por encima del punto cero, técnicamente seguimos siendo alcistas, hasta que no rompamos el punto cero no hablaremos de romper ese pseudo canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo. Pues hasta que no rompamos el punto cero, una serie de barras rojas, confirmación cogiendo fuerza, porque es lo que nos haría falta para romper ese pseudo canal alcista. De momento, hasta que eso no suceda, podemos tener una serie de subiditas en el precio. O sea que de momento, mientras sigamos técnicamente por oscilador por encima del punto cero, podemos tener una serie de subiditas. Como siempre, atentos a esa serie de retrocesos, lo digo más que nada por el personal de mercado de futuros, porque la idea es que se pueden aprovechar movimientos. Como siempre, el precio se mueve con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, aquí pues la idea que yo no abriría ningún tipo de operación, ya cada uno que haga lo que quiera, no voy a dar ningún consejo de inversión a nadie. De hecho, este canal no fue creado para eso, para dar consejos de inversión, es un poco orientativo a ver un poco el siguiente movimiento del precio de Bitcoin y sobre todo pues enseñar un poquito los indicadores que se utilizan en este canal para que andéis con cierto argumento y os adelantéis un poquito al siguiente movimiento. Y bueno, de momento tenemos una DX plano, lo tenemos en el 32,70 puntos. De momento aquí no hay nada de entrada, aquí hemos estado haciendo el tonto, que confirmamos, que sí que no, que sí que no, que sí que no. O sea que de momento aquí yo por lo menos me estaría quietecito. Yo es lo único que aconsejo. Y bueno, aquí tenemos el gráfico de volatilidad. Confirmación de 90 grados o menos. Todavía estamos de encima del 50%. Lo tenemos en 54,76%. De momento, mientras sigamos por la zona del 50%, pues había que todavía, siendo técnicamente por oscilador alcista, todavía podemos tener una serie de subiditas. Como siempre, atentos a una serie de retrocesos en el precio. Bueno, vamos a ver cómo tenemos el Concorde, que es el primero que te avisa ante un retroceso. Y bueno, el Concorde en gráfico de una hora, pues lo tenemos muy parecido a lo que teníamos en el gráfico de 4 horas. Y bueno, de momento parece que quiere asomar la patita. En el momento que asome la patita, pues es el primero que te va a indicar que podemos tener un cierto retroceso bajista o impulso bajista en lo que sería en este gráfico de una hora. De momento seguimos por dentro del área de volumen, pero como siempre atentos a este indicador, la idea que es el primero que te avisa, y a esa perfecta coordinación del gráfico de volatilidad con ADX y oscilador. O sea que de momento seguimos dentro del área de volumen. De momento, mientras no salgamos, de momento retrocesos dramáticos, la idea que no vamos a tener por el momento. Y bueno, pues muy poquito más respecto a análisis técnico. Espero que os haya gustado el análisis técnico. Si es así, os invito a suscribir, darle al like. Y bueno, la idea que os doy es la enhorabuena a los nuevos suscriptores y las gracias también por ayudarme a crecer, aunque sea despacito, pero la idea que toda ayuda, la idea que me viene bastante bien. Y bueno, los suscriptores que ya hay muchísimo más tiempo, pero la idea que muchísimas gracias por vuestro apoyo constante al canal. La idea que estoy totalmente agradecidos con todos vosotros, con los nuevos suscriptores y los que lleváis muchísimo más tiempo. Y lo dicho, no me enrollo muchísimo más. Que pasen una fantástica noche, día o tarde, según en la zona del mundo en la que se encuentren. En principio, nos vemos en el vídeo de mañana.